todos, mi nombre es Francisco Pérez y soy profesor de matemáticas del preuniversitario. Con este video damos inicio a una serie de videos preparados para revisar todos los contenidos de matemática de la prueba de transición que se realizará a fines de este año. Al igual que la PSU, la prueba de transición divide sus contenidos en 4 grandes unidades: números, álgebra y funciones, geometría y datos y azar. Comencemos. La primera unidad que revisaremos en estos videos será la unidad de números, cuyo primer capítulo a revisar será las generalidades de números. Para este primer video solamente veremos un par de cosas: los conjuntos numéricos y qué números pertenecen a cada uno de ellos, de acuerdo a qué criterio, y en segundo lugar, y para cerrar el video, las propiedades o axiomas de los números reales que corresponden al conjunto numérico que es de mayor importancia para estos contenidos. El concepto de número es familiar a todos. Ustedes saben que hay números positivos, hay números negativos, está el cero incluso. Hay números que son fracciones, números decimales, números que se escriben como raíces, hay números que incluso son imaginarios, incluso hay números que se escriben como letras, tales como el número pi o el número e. Entonces, comencemos a darle un poco de orden a estos números. El primero de los conjuntos numéricos que agrupa a cierta parte de estos números son los números naturales. Los números naturales los vamos a definir o los vamos a asociar como aquellos números que utilizamos para contar. Así es como podemos escribir que los números naturales, que se simbolizan mediante esta n, van a ser los números 1, 2, 3, 4, 5, etc. Es decir, son un conjunto de números que tienen un comienzo, parten con el número 1 y así sucesivamente van aumentando infinitamente. También lo podemos simbolizar mediante esta caja, donde tenemos los mismos números que pusimos entre llaves. En ambos casos los números son infinitos. Recalcar además que los números naturales son números que no tienen parte decimal, que no son negativos y que además no incluyen al cero. Bueno, ¿y qué ocurre con el número 0? Para eso creamos, entre comillas, otro conjunto numérico que van a ser los números cardinales. Para simbolizar este conjunto numérico, a la n de los números naturales ponemos como subíndice debajo de esa n un 0. Y la única diferencia entre estos dos conjuntos va a ser el 0. Entonces los números cardinales van a ser todos los números naturales y agregamos el 0. Como es menor que el 1, lo ponemos primero en esta enumeración. Aquí abajo se encuentra representado lo que les mencionaba. Los números cardinales van a ser los números naturales y unimos al 0 como un elemento más. Al diagrama de caja que tenemos aquí a la derecha, tenemos los números naturales y añadiendo el 0 tenemos el conjunto de los números cardinales. Todos estos números que hemos visto hasta ahora, ustedes saben que tienen unas versiones negativas. Para ello, nos recordamos del conjunto numérico de los números enteros, los cuales corresponden a los números cardinales, y agregamos los números negativos, que son, dicho de alguna manera, son como los antinúmeros de los números que ya teníamos. Entonces, si tenemos el 0, tenemos el 1, el 2 y el 3, agregamos sus versiones negativas, menos 1, menos 2, menos 3. Los ponemos hacia la izquierda porque estos números van a ser menores que los que ya teníamos. En esta representación de cajas teníamos hasta ahora los números naturales. Si agregábamos el 0 teníamos los números cardinales. Al agregar los números negativos tenemos un nuevo conjunto que son los números enteros, que no lo había mencionado, se simboliza mediante esta z. Con esto ya tenemos infinitos números. Hacia la derecha tenemos números positivos, hacia la izquierda tenemos números negativos. Aquí faltan los puntos suspensivos para señalar que son infinitos. Pero aún así, ustedes saben que hay más números todavía. Hay números que se representan como una fracción, como partes de números, que también a veces se ven como números decimales. Esos números se incorporan mediante los números racionales,
que se simboliza mediante esta Q. En este conjunto numérico vamos a agregar todos los números que pueden ser representados mediante una fracción. Esa es la definición formal. Esto que estamos viendo ahora es solamente una visión general de los conjuntos numéricos. La definición de cada uno de estos números, de cada uno de estos conjuntos numéricos, se va a ver en su respectivo video. Entonces, si queremos ver el conjunto de los números racionales, que se representa mediante la Q, a los números que teníamos de los números enteros, agregamos entre ellos algunos números racionales. Por ejemplo, entre el menos 3 y el menos 2, podemos agregar este número racional escrito como fracción. Lo mismo como menos 8 quintos, que se encuentra entre menos 2 y menos 1, o un tercio, que está entre 0 y 1, y así sucesivamente. Si queremos llevar esto a un diagrama como el que hemos hecho hasta ahora, tenemos naturales, los cardinales, los números enteros, y por fuera agregamos el nuevo conjunto numérico, que son los números racionales, simbolizados por la Q, y fuera, o dicho de mejor manera, entre los números enteros y los números racionales tenemos estas fracciones. Esto quiere decir que estos números son racionales, pero que no son enteros, y todos los números que se encuentran aquí dentro son enteros y también son racionales. Y aquí la cosa se empieza a poner un poco más extraña. Los números racionales dijimos que son aquellos números que pueden ser escritos como fracción. Eso da a entender inmediatamente que hay números que no pueden ser escritos como fracción. Claro, esos son los números irracionales. Y estos números, que se simbolizan mediante esta Q con un asterisco arriba, son números de este tipo. Números como la letra pi, que se simboliza como la letra pi, como la letra e, que también es un número irracional, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, el logaritmo de 5. Todos estos números que parecen no tener ninguna relación entre ellos son números irracionales porque responden a la definición de que no se pueden escribir como una fracción. Volviendo al diagrama de cajas que hemos usado hasta ahora, los números irracionales quedan así. Dentro de la caja, números irracionales, y ahí tenemos los mismos números que mencionamos acá. Bueno, ¿y qué pasó con los números racionales? ¿No deberían estar dentro de este conjunto? Y no, porque son conjuntos que no tienen elementos en común. Y eso da pie para ver al siguiente conjunto numérico, que son los números reales. Este conjunto, el conjunto de los números reales, corresponde a la unión de los dos conjuntos que vimos anteriormente. Si tomamos los números racionales y los unimos con los números irracionales, tenemos al conjunto de los números reales, que se simboliza mediante esta R. Es decir, y se puede ver mejor con el diagrama de cajas, el conjunto de números reales no es nada más que tomar todos los racionales, todos los irracionales y ponerlos juntos. Esos son los números reales, que son, tal como dije al comienzo de este video, son de gran importancia para los contenidos de matemática de esta prueba. Pese a la importancia de los números reales, este conjunto numérico no abarca la totalidad de los números. Existen los números imaginarios, simbolizados mediante esta I mayúscula, que se caracterizan todos por tener esta unidad imaginaria simbolizada como una I minúscula. Acá tenemos el conjunto de los números imaginarios mostrando algunos ejemplos. Menos 2i, menos 8 quinto i. Si se dan cuenta, en cada uno de estos números imaginarios, el número que acompaña a la unidad imaginaria es un número real. Acá es un entero negativo, un racional negativo como menos 8 quinto. También puede ser un número irracional como raíz de 2 y también puede ser un número irracional negativo como menos raíz de 3. En el diagrama de cajas tenemos al conjunto de los números imaginarios. Ahí está la I mayúscula, esta solo nos tiene relación con los números reales y tenemos los mismos ejemplos que se encontraban acá entre llaves. Y para cerrar la totalidad de los números tenemos el conjunto de los números complejos, que se simboliza mediante esta C mayúscula. Nuevamente les recuerdo que las características y las definiciones de cada conjunto numérico se verán en su respectivo video. Mencionar simplemente que los números complejos se escriben en forma general como A más BI, donde A y B son números reales.
Esto se menciona para señalar que, a diferencia de lo que pasaba con los números reales, que eran la unión de los números racionales con los irracionales, los números complejos tienen números que van a ser exclusivamente complejos. Por ejemplo, acá tenemos algunos números complejos. Menos 2, vimos que era un número entero. Todo número va a ser un número complejo. Acá tenemos menos 8 quintos y es un número imaginario que también lo teníamos acá arriba. Bueno, por ser número imaginario también va a ser un número complejo. Pero también tenemos números de este tipo, como 2 más 13 sextos y este número no es real y tampoco es imaginario. Es un número complejo que tiene una parte real y una parte imaginaria. Finalmente, el diagrama de los conjuntos numéricos queda de la siguiente manera. Tenemos los números naturales, que son parte de los cardinales, que son parte a su vez de los enteros, que son parte de los números racionales. En cada uno de estos conjuntos numéricos van apareciendo números que son exclusivos de cada nivel. En los cardinales aparecía el 0, en los enteros los negativos, en los racionales aparecían las fracciones. Paralelo a este conjunto racional tenemos el conjunto de los números irracionales, que son los números que no se podían escribir como fracción. Ahí teníamos a pi, raíz de 2. Uniendo ambos conjuntos teníamos los reales. Paralelo al conjunto de los reales tenemos el conjunto de los números imaginarios, donde teníamos aquellos números que tenían a un número real multiplicando a la unidad imaginaria. Tomando a todos los números reales y a todos los números imaginarios, tenemos el conjunto de los números complejos, que van a incluir, de acuerdo a cómo se ve en el diagrama, a todos los números que tenemos acá, y tal como les señalé, a números que se encuentran exclusivamente en este conjunto. Números escritos de esta forma, como una parte real y una parte imaginaria. Lo mismo se puede ver acá, que lo puse para mostrar que la parte imaginaria puede tener un número irracional. Al comienzo del video les señalé que el conjunto numérico que es de mayor importancia para las matemáticas es el conjunto de los números reales. Por ello es también importante ver las propiedades o axiomas de este conjunto. Estas propiedades corresponden a aquellas características a partir de las cuales surgen todas las otras propiedades de este conjunto numérico. No entraremos en mayores detalles sobre las propiedades, simplemente mencionarlas, y en cada conjunto numérico que se vaya viendo en los siguientes videos veremos cuáles propiedades van surgiendo. Los axiomas se definen para las dos operaciones de adición y multiplicación, y las propiedades son clausura, conmutatividad, elemento neutro, elemento inverso. Probablemente ustedes han escuchado alguna o todas ellas. Y las otras dos propiedades que faltan son la de asociatividad, tanto para adición y multiplicación, y la de distributividad, que asocia ambas operaciones de adición y multiplicación, que nuevamente probablemente estas propiedades ustedes ya las han visto o las conocen. Para cerrar el video les propongo el siguiente ejemplo: clasificar estos números de acuerdo a cada conjunto numérico, de acuerdo a qué conjunto numérico pertenecen. Comencemos clasificando los primeros 5 números. Pongo además de apoyo el diagrama de los conjuntos numéricos. El 7. El 7 es un número que uno utilizaría para contar cosas, así que cumple con el criterio para ser un número natural. Y de aquí ya es un poco más simple clasificar, porque lo cual se puede ver además del diagrama: si un número es natural, va a ser cardinal, va a ser entero y va a ser racional. Vimos que los números racionales no van a ser irracionales, así que nos saltamos al conjunto de números irracionales y pasamos a los números reales. Todos los números racionales son reales. Y de igual manera, como lo vimos entre racionales e irracionales, un número es real o es imaginario, lo cual se puede ver también en el diagrama. Así que pasamos a los números complejos. Y todo número es un número complejo. ¿Qué pasa con el número 500? Si se dan cuenta, va a cumplir el mismo criterio que el número 7. Sirve para contar, así que va a ser natural, por lo tanto es cardinal, es entero, es racional. Si es racional no puede ser irracional. Sí va a ser real porque todos los números racionales son reales. No es imaginario porque es real.
y todos los números reales son números complejos. El 0 era la excepción que sacamos de los números naturales, pero ya sabemos que es un número cardinal, es el número que hacía la diferencia para los cardinales. Si es un cardinal va a ser entero, si es entero es racional. Los racionales no son irracionales, así que pasamos a los reales, lo cual es. Y los números reales son a su vez números complejos. No es imaginario porque los números reales no pueden ser imaginarios. ¿Qué ocurre con menos 12? Menos 12 es un número negativo, así que pasamos a los números enteros inmediatamente. Los números enteros son racionales, no son irracionales, son reales. Y los números reales no pueden ser imaginarios, así que pasamos a los complejos. Y el menos 100 va a cumplir el mismo criterio que el menos 12. Entero, racional, real, complejo. Sigamos con los siguientes 5 números. 13 sextos es una fracción, por lo tanto va a ser un número racional. Los números racionales no son irracionales, pero sí son reales y va a ser un número complejo. El mismo criterio sirve para el número menos 8 quintos. Es una fracción, es negativa, pero los criterios son los mismos. Va a ser número racional, número real, número complejo. Raíz de 2 es de esos ejemplos que utilizamos para ver los números irracionales, números que no pueden ser escritos como fracción. Por lo tanto, marcamos número irracional, que son a su vez números reales, y número complejo. Menos raíz cúbica de 5 es una raíz, no puede ser escrita como fracción, y que sea negativa no cambia en nada la clasificación. Por lo tanto, número irracional, número real, número complejo. Pi era de esos números que tienen una letra que los representa y era de los claros ejemplos de número irracional. Por lo tanto, pi es un número irracional y como tal va a ser real y complejo. Y los últimos 5 números por clasificar. El número E era otro de los ejemplos de números irracionales característicos. Entonces, número irracional será real y va a ser número complejo. Menos pi fue solo para mostrar que los números irracionales pueden ser negativos. Por lo tanto, menos pi es irracional, real y complejo. 5i, este número tiene la unidad imaginaria asignada, por lo tanto va a ser un número imaginario. Número imaginario y los números imaginarios son números complejos. Menos raíz de 3 por i es un número imaginario, ya que tiene la unidad imaginaria acompañándolo, pero no tiene ningún número real sumándolo. Entonces, este número es imaginario y es un número complejo. Y el último número, 2 más 13 sextos por raíz de i, que estaba en los ejemplos también, tiene un número real al cual se le suma un número imaginario. Esa estructura era la clásica de los números complejos, exclusivamente complejos. Por lo tanto, solo marcamos acá. De esta manera quedan los números perfectamente clasificados a cada conjunto numérico que pertenecen. Así concluye esta clase de matemática. Muchas gracias.